Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tener un programa muy especial en sinreglas.cl y tenemos a una profesional que es Katy Contreras, diabetóloga de adulto, quien nos va a contar hoy sobre la importancia de la diabetes y la menopausia. Así que muy bienvenida, Katy, a Gracias, nuestro Marce. programa. Encantada. Y la primera pregunta, ¿qué es mejor, fideos o fruta? Es una pregunta buena porque obviamente hay mucha mito alrededor de la alimentación de los pacientes con diabetes y uno de esos está el tema de la como satanización de los carbohidratos. Los carbohidratos son los azúcares que tienen todos los alimentos, ya sean dulces, salados, todos los alimentos tienen algún carbohidrato y muchas veces se evita a extremo, al nivel de la prohibición, algunos carbohidratos. Por ejemplo, las frutas igual tienen carbohidratos. Los fideos integrales que tenemos acá también tienen carbohidratos, pero no significa que yo tengo que eliminar uno de estos alimentos de mi dieta. Probablemente los pacientes que viven con diabetes tienen que tener una restricción probablemente de la porción que consumen de carbohidratos y hay que tratar de elegir carbohidratos que sean de mejor calidad, Más como por saludable. ejemplo, claro, como por ejemplo los carbohidratos de la fruta. Lo que pasa es que no es de libre consumo, ¿ya? Lo mismo con los fideos integrales que tenemos aquí, que trajo la Marce, que me gusta mucho porque en el fondo todo lo que contenga fibra, como son los fideos integrales, el arroz integral o la quinoa, que es otro tipo de cereal también que se acompaña, que tiene carbohidratos, pero al contener fibra disminuye su índice glicémico. ¿Qué Ya. significa eso? Que el alza del azúcar que tiene va a ser mucho menor. Entonces, si me preguntas fideos o fruta, ambos, ¿ya? Ambos, pero que sean de buena calidad, en una porción razonable y que ojalá se acompañe de mucha fibra, que sean integrales o asociarle muchas verduras a este consumo. En general, no tenemos alimentos estrictamente prohibidos en la diabetes. Ujú. Todos se tienen que consumir en una porción adecuada y Claro. acompañado de buenos otros alimentos. Katy, ¿y qué relación tiene la diabetes en el tema de la menopausia? Porque sabemos que a partir de los 50 años las hormonas van cambiando, obviamente, en todas las mujeres, que todas las mujeres vamos a pasar por este proceso de la menopausia, climaterio en realidad, Claro. pero la diabetes es fundamental cuidarla en esta etapa de la vida. Sí, efectivamente, hay una relación bien bidireccional entre la diabetes y la menopausia, porque las pacientes que viven con diabetes, ya sea diabetes 1 o diabetes tipo 2, Uh -huh. tienen mayor riesgo de tener una menopausia temprana o incluso una menopausia precoz. ¿Ya? Y por otro lado, cuando las mujeres atravesamos el proceso de climaterio, la menopausia, tenemos cambios físicos ¿Ya? y metabólicos que van a hacer que tengas tu mayor predisposición a desarrollar una diabetes. Esos cambios son principalmente el aumento de la masa grasa, o sea, el aumento de la grasita, aumento de la grasa abdominal, El rollo. el rollito El rollo. justamente, y disminución de la musculatura. Y además disminuye tu gasto energético. ¿Qué quiere decir? Que con lo mismo que hacías de actividades antes, ahora gastas menos energía. Ya. Y eso se traduce finalmente en mayor predisposición a ganar peso. Y todas estas alteraciones asociadas también a un aumento del colesterol y aumento del riesgo de hipertensión van a ser factores de riesgo para desarrollar diabetes finalmente. ¿Y cuál es el riesgo también que está con todo lo que es sistema coronario, infartos? Se habla mucho de que a través de la diabetes tú puedes tener muchos infartos, sobre todo en las mujeres ¿Mm? que están pasando por esta etapa, hay más índice de infartos coronarios, problemas de ACV, Alzheimer. Sí. Cuéntanos de eso que... Bueno, a las mujeres nos protegen los estrógenos. Estamos en nuestro periodo fértil, los estrógenos son protectores para disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares son los accidentes vasculares, los infartos al corazón, la obstrucción de las piernas. Todos esos son complicaciones cardiovasculares de la diabetes o también de otras personas, por ejemplo, de la hipertensión, del tabaquismo. Y cuando estamos en el periodo fértil, los estrógenos nos protegen de estas enfermedades Ya. cardiovasculares. Pero resulta que cuando ya empieza el periodo de la menopausia, se van los estrógenos y nuestro riesgo se asimila un poquito al riesgo que tienen los hombres de enfermedad cardiovascular. Hoy en día la principal causa de muerte para las personas que viven con diabetes son las enfermedades cardiovasculares y por lo tanto las mujeres que estamos protegidas, ¿cierto?, en una etapa, cuando se acaban los estrógenos tenemos más riesgo de tener estas enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, sí, lejos, una de las cosas importantes para mí como diabetólogo y para todos nosotros en general como médicos que atendemos mujeres
con diabetes y que pasan por el periodo de la menopausia es enfocarnos no solo en la diabetes, sino que también en todos los demás riesgos que puede tener una persona de sufrir un infarto cardíaco. ¿Y cómo lo tenemos que hacer para poder cuidarnos en esta etapa? Una, que no nos dé diabetes, y otra, quienes tienen diabetes, ¿cómo se pueden cuidar en el tema de alimentación, tener una vida más saludable? Obviamente que siempre se habla, pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Ir al nutriólogo, al nutricionista? Como yo creo que la palabra que engloba todo es estilos de vida saludables. Ya. ¿Ya? Y cuando hablamos de estilo de vida saludable, muchas veces uno dice, sí, yo sé lo que hay que comer saludable, que hay que hacer ejercicio, pero hay que ser quizás un poquito más preciso en las indicaciones como médico para decir, no solo vive una vida más saludable, porque eso es un poco genérico, fácil, ¿verdad? Claro. Pero los puntos más importantes de esto son que los pacientes que fuman dejen de fumar. El tabaquismo es un factor de riesgo asociado a la enfermedad cardiovascular. Si tú ya tienes diabetes y además fumas, tienes 2 factores de riesgo. Si además tienes hipertensión, tienes 3 factores de riesgo.